Sí, me lo he escuchado, ¿verdad, Cristian? Buenas noches. Buenas Sí, todo noches. conforme. Ya, bien. Buenas noches a todos los que están presentes en esta sala y a los que van a estar siguiéndonos por la página del CEO de Derecho en Línea. Muy buenas noches, mi estimado autor. Y en esta oportunidad estaré en calidad de su moderador. Mi nombre es Lucio Ventura Sánchez. Si bien es cierto, en esta oportunidad se va a desarrollar el tema de la legítima defensa desde la perspectiva de género. Es un ameno y cordial saludo a todos los asistentes de esta sala de Zoom y a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Ya lo había mencionado, mi nombre es Lucio Ventura Sánchez. En esta oportunidad estaré en calidad de moderador. Es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho. Hablamos del doctor Andrés Sarellano Martínez, quien estará disertando el tema la legítima defensa desde la perspectiva de género. Bien, comentarles un poco sobre su hoja de vida. Es catedrático universitario más de 10 años, es abogado postulante en materia penal en defensa particular con enfoque en apelaciones y amparo penal. Estudiante de filosofía, autor de libros, cuenta con diversos cursos y diplomados, entre ellos la filosofía científica, entre otros. En tanto, a nombre de nuestra Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas y palabras de elogio, pueden hacerle al combinar la ponencia. Dejando todo recalcado, le damos pase al ponente para que nos pueda disertar el tema de la legítima defensa desde la perspectiva de género. Mi estimado doctor, muy buenas noches. Derecho de niño, le cede la palabra. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Tendrán por ahí la presentación? PowerPoint. A ver, un momentito, doctor. Cristian, ¿los PPT los tienes? Sí, correcto. Se está compartiendo un momento. Ok, ok. A ver, ¿me confirman si se logra visualizar todo conforme? Sí, correcto, Cristian. Perfecto. Si lo podría ampliar sería mejor. Correcto. Ya, doctor. Ahí está, sí se ve. Bien, gracias por la presentación, el espacio y el tiempo de quienes están el día de hoy aquí, que nos van a ir viendo en otras redes y que pues se van a ir conectando. Miren, vamos al tema. La legítima defensa ya sabemos y por el conocimiento teórico que tenemos, pues que es una causa de justificación enfocada en la defensa de alguna persona. El tema es verla desde la perspectiva de género, pero no en una caracterización muy general, sino a través de un modelo teórico que nos sirva para aplicar en elementos defensivos. Les comento que esto que les voy a poner a consideración no es solamente lucubraciones que se me ocurrieron un día en la oficina tomándome un café. Surgieron de la necesidad de un caso. Pasó ahora sí que un buen tiempo para poderlo desarrollar. Fueron cosas de varias semanas, varias cosillas más. Y esto que les voy a decir ya está sometido a contrastación en tribunales, abierto, sometido también a la opinión pública, al menos en mi distrito judicial. Y pues ya trae detrás un caso en el que ha sido aplicado y hubo efectos favorables. Bien, siguiente diapositiva. Antes de iniciar de fondo, pues déjenme hacer un anuncio parroquial. Pueden seguir al de la voz en un podcast. Yo tengo un podcast en Spotify que se llama El Abogado Científico. Ya son más de 98 episodios, más de 3 años de puro estar subiendo contenido desde temas como filosofía de la ciencia, semántica, metodología de investigación, como el método de estudio de caso aplicado a la defensa penal, algunas audiencias, reflexiones prácticas, reflexiones de argumentación, de lógica y elementos analíticos para poder darle un giro a la tradición jurídica, ¿sí? Ahí hay una invitación explícita en el podcast de apartarse de la tradición para empujar a nuevas fronteras la labor del abogado.
¿sí? Porque el podcast está centrado en lo que hace un abogado, no tanto en el derecho, sino cómo vemos al derecho y cómo como abogados podemos transformarlo desde un enfoque científico, metódico y pues también filosófico. Hay una página, un blog que es abogadoscientifico.com.mx, donde ustedes encuentran también, este sí es más reciente, tiene menos de un año, pero está concentrada gran parte de la información del podcast por escrito y entre ellos en su momento van a encontrar la información que les di aquí, porque esto va a salir publicado en un artículo académico. ¿Sale? Adelante. Termina el anuncio parroquial. Miren, lo que les ofrezco es que atrás de este modelo hay un marco teórico conceptual muy específico. Hay un marco teórico filosófico, jurídico, metodológico y lógico. ¿Sí? Se tomó en consideración la filosofía científica, en especial varios aspectos de la semántica, es decir, del análisis del lenguaje teórico, porque nosotros entendemos que las teorías son un lenguaje que puede ser interpretado para saber que los enunciados, los términos designan, denotan, refieren, representan, significan algo, ¿sí? Y un poco de la ontología en cuanto por ejemplo, a la idea de darle cierto estatus matemático a algunas ideas. Sí, esto por ejemplo con la filosofía de Mario Bunge y Gustavo Esteban Romero, por ahí dos filósofos científicos, el primero lamentablemente ya falleció, pero el segundo sigue avance. Y otros temas más que para no quitarme tiempo omito, pero esta es la base filosófica. La jurídica de este modelo, pues es el Código Penal de mi estado, que yo vivo en el estado de Zacatecas. Está la Convención Belém do Pará, muy conocida, que no puede faltar. El modelo lógico del derecho penal, que es también muy interesante de desarrollo mexicano, que se hizo a través de la modelización teórica mediante la teoría de conjuntos, sí, vaya matemática, del derecho penal y postula algo muy interesante. Por ahí les recomiendo que lo busquen. Eh, eh, pues evidentemente la teoría del delito en su campo tradicional, sí, me basé en algunas ideas de López Betancourt, Malo Camacho y Rubén Quintino, juristas mexicanos, una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde analiza desde lo que se llama quinta época, por ahí de los años 50 en adelante, su doctrina de la legítima defensa. Todo este desarrollo ha traído un manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, es del año pasado, y de ahí hay un par de autoras de las que tomo ideas que les voy a expresar, pero que no voy a omitir citas para evitar sesgarlos como una especie de criterio de argumento de autoridad, y pues una tesis aislada que vienen a ser criterios judiciales que surgen a través de amparos o recursos de casación de casos muy específicos. Y hay uno que ya exploró este tema, ¿sí? Una reinterpretación de la legítima defensa con base a la perspectiva de género. Y el área metodológica está a través del método analítico, comparativo, sintético y el axiomático deductivo, otorgado a través de la lógica de teoría de conjuntos. Voy a omitir muchos temas de cálculos, formalizaciones, etcétera, etcétera. Todavía están en progreso, y me interesa más la sustancia en lenguaje ordinario, ¿sí? Para poder dirigir bien el mensaje. Se analizaron muchos conceptos fundamentales de la legítima defensa, se compararon con la tradición, con lo que dicen las autoridades, se hizo una síntesis y pues luego se formalizó y se sigue formalizando a través de teoría de conjuntos, ¿sí? Relaciones, funciones, intersecciones, uniones, productos diferentes, diferencias simétricas, productos cartesianos, etcétera, etcétera, para tener un estatus muy específico. Y pues también una cuestión de jurisprudencia, porque estas al ser obligatorias acá en México, la jurisprudencia que está aquí en la 201-1430 ya da una serie de pasos. Y esa es una cuestión metodológica. Se tomó en cuenta para llegar a una serie de análisis y conclusiones en el método, en el modelo, perdón, y pues otro manual para juzgar con perspectiva de género. Acá en México se da mucho eso de los manuales, de los protocolos, que no los usan, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero son muy útiles para análisis de esta categoría. Y pues la lógica, la teoría de conjuntos, no una teoría matemática que sirvió para dar estatus a determinados conceptos que andaban un poco en el aire, ambiguos, y que otros eran como intuiciones asistemáticas, que incluidas en el modelo ya tuvieron un significado específico. ¿Sí? Entonces, este es el marco teórico conceptual que les ofrezco. Pretendí que fuera robusto, pero no tan amplísimo, sino muy específico en atención a la utilidad práctica que se busca. Siguiente diapositiva. Bien.
Ahora, antes de pasar a las proposiciones, a los enunciados propios de la legítima defensa, vamos a saber un análisis semántico. La semántica es un área dentro de la filosofía científica que da un marco teórico filosófico para metaanálisis de teorías científicas, ¿sí? De cualquier índole, química, física, astronómica, jurídica, sociológica, económica, etcétera. En este caso se aplicó a la jurídica. ¿Para qué? Para saber qué vamos a decir de qué cosas y si vamos a estar hablando de conceptos, de cosas o de términos que designan, denotan, representan, refieren, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente. En concreto, para no irnos tan largo, miren, este es un metaanálisis del propio modelo que se realizó en los términos esenciales o los aquí vistos semánticamente como símbolos del lenguaje esenciales que están inmersos en la legítima defensa. ¿Como cuáles? Agresión, repulsa, real, actual, inminente, sin derecho, el agredido, defensor, agresor, agresora, eh, entre otros que vamos a ver ahorita. Pero hay uno que me interesa dejar muy claro, ¿sí? Que es el de la agresión. Porque si ustedes ven la literatura especializada, muchos dicen que es que un ataque. La agresión es todo ataque, o es el ataque que, o es la actividad que. Bueno, a ver, aquí para no confundirnos, el modelo que les pongo a consideración establece específicamente qué designan, denotan y representan ciertos términos, ciertos enunciados que se encuentran aquí. Y sacarlos de ahí es sacarlos de su contexto, es decir, de su relación interconceptual o su relación conceptual con todos los demás. ¿Me explico? Entonces, la agresión, en el modelo que les voy a proponer, la agresión designa el concepto de conducta típica susceptible de lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Entonces, eso es una cuestión conceptual. La agresión es un mero término que designa un concepto, ¿sí? El concepto de conducta típica. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar estos términos dentro del marco de una teoría del delito en su relación con el código penal de que se trate, ¿sí? Eh, en la filosofía científica evitamos mucho ir al diccionario, sino que enmarcamos en un contexto teórico el significado de las palabras. Porque y acudir a su uso es ir a la pragmática, es al hacer antes del conocer, ¿sí? O sea, primero tengo que conocer qué dicen las cosas, las proposiciones, los términos, los enunciados, para luego poderlos someter a la experiencia, para hacer algo, ¿sí? Entonces, antes de la metodología está la semántica. Por eso esta consideración. Otro tema de la repulsa. La repulsa denota o se está relacionada con algo fáctico, que viene a ser la actividad típica defensiva de un sujeto pasivo, ¿sí? ¿Quién es el sujeto pasivo en el marco de la legítima defensa? En el marco de la legítima defensa, al sujeto pasivo se le nombra agredido o agredida, ¿sí? Entonces, esto está relacionado, el concepto, el término de agredido o agredida está designando el concepto de sujeto pasivo que nosotros conocemos en la teoría del delito, ¿sí? Y el término, pues, de agresor nos va a designar el concepto de sujeto activo, ¿sí? El de defensor es un poco más complicado porque puede ser más ambiguo, porque bien puede ser un sinónimo de agredido o bien denotar un individuo específico que hace una actividad típica en favor de bienes jurídicos de un tercero, que ese tercero bien puede ser el agredido. ¿Me explico? Entonces, siguiente diapositiva. Pero vayamos al grano. Miren, la perspectiva de género es un término que designa una metodología cualitativa de análisis meramente conceptual de relaciones eh, que están dados en el campo conceptual, ¿sí? Pero que pues traen ciertos referentes fácticos. Ahora, uno de esos puede ser, por ejemplo, el cuerpo visto como un signo, algo que está allá afuera, como lo puede ser una nube, un vehículo, ¿sí? El cuerpo humano, ¿sí? Esto es un signo que dentro de la perspectiva de género designa el concepto de género. Ustedes están escuchando mi voz, me están observando, ven ciertos rasgos, características mías, ¿no? La nariz, los ojos, los hombros, los brazos, a lo mejor la voz gruesa, grave, como la cataloguen, salen de mi cuerpo y ustedes al percibirlos, ¿sí?
lo relacionan a un género, que es el masculino. Pero ¿qué tal que yo les digo que soy no binario? Ustedes están percibiendo un signo, que es mi cuerpo y mi voz, y con él están designando el concepto de género masculino. Él es hombre. ¿Me explicó? Así va funcionando esto de la perspectiva de género. Entonces, el género específicamente es un término que representa propiedades socioculturales basadas en el cuerpo de un individuo, que es lo que les acabo de decir. Me ven y me escuchan, y en su cultura, en su ámbito contextual del doctor Lucio, de Maite, de los demás que nos acompañan, dicen que soy hombre, que soy masculino, que soy un hombre, pues, ¿sí? Pero ¿qué tal que no es así? Hay que ir quitándonos esos prejuicios, ¿sí? Pero sabiendo ya qué designa el término género. Propiedades socioculturales basadas en el cuerpo de un individuo, ¿sí? Que si tiene vello, que si tiene bigote, que si no tiene bigote, que es alto, que es chaparro. Este tipo de propiedades son predicados, los representamos con predicados. Es alto. El es alto es un predicado y así no lo llevamos desde el punto de vista semántico. Y siguiente, para no atorarnos aquí, siguiente, vamos a dejar algo muy claro. La clase de referencia del modelo, es decir, las cosas de las que hablamos la legítima defensa desde perspectiva de género, tiene un campo conceptual, que es pues, el tipo penal, la punibilidad, la tipicidad, eh, causas de justificación. Aquí se me coló un poquito las causas de inculpabilidad, pero vaya, hay un campo conceptual y bien importante. El estudio de las causas de justificación forman parte o están incluidas en el campo del tipo penal y la tipicidad. Están en ese, al margen, ¿sí? Porque el tipo penal establece un deber jurídico hacia todo sujeto activo, ¿sí? De no violentar bienes jurídicos. De ahí que cuando los viola, a través de una acción u omisión que viene a ser una conducta típica, pues puede serle reprochable, ¿sí? Salvo aquellos que creen en la imputación objetiva del peligro y todo ese tema, es cuestión de enfoques teóricos, pero aquí estamos postulando un poco al margen de lo tradicional esto. Y bueno, cuando nosotros analizamos las causas de justificación, tenemos que ver el tipo penal para identificar el deber jurídico y su violación, que viene a ser parte de la antijuridicidad, y la tipicidad, que viene a ser su unión con el delito. ¿Sí? Cada elemento del delito tiene que estar descrito en un tipo penal y cada elemento del tipo penal tiene que darse en el delito. Esa es la tipicidad, ¿sí? Entonces, eso es parte de la clase de referencia conceptual y en lo fáctico, pues tenemos al cuerpo humano principalmente, ¿sí? Siguiente. Miren, la tipicidad desde la teoría de conjuntos podemos representarla como una función biunívoca o biyectiva en el que el tipo penal es el dominio conceptual y el delito es el rango o imagen, es decir, donde se reflejan los elementos del tipo penal en el campo fáctico, en la facticidad, ¿sí? No en lo empírico, porque lo empírico atiende a sensaciones corporales, sino en lo fáctico, en la realidad que es ajena a toda sensación e incluso percepción alguna y subjetividad. Entonces, así se va. A excepción de la culpabilidad pues no está dentro de un tipo penal y por eso no está unida eh, no, el tipo penal no se refleja pues en la culpabilidad. Esta es propia del delito, ¿sí? Como un elemento de reprochabilidad por el comportamiento antijurídico. Bueno, esto es importante. Aquí en esto que están observando es una representación conceptual basada en la teoría de conjuntos mediante una función biyectiva de la relación del tipo penal y el delito, o eso que le llamamos tipicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Si quitamos, por ejemplo, la N designa el deber jurídico y la V designa la violación al deber jurídico. Estos dos elementos nosotros los entendemos en el modelo lógico como la juridicidad o si faltan, pues es la antijuridicidad, si están acreditados, ¿sí? Entonces no lo tenemos como un elemento aparte, como lo hace la tradición. Ya ven que dicen que conducta típica, antijurídica y culpable. Aquí no lo vemos de esa manera. No nos atoremos aquí. Siguiente. Ahora sí, teniendo estas nociones básicas, generales, específicas, vamos al modelo. Lo siguiente, por favor.
Lo primero que vamos a tener que entender es que ninguna mujer, ahora sí empezamos ya con esto de perspectiva de género, ninguna mujer está obligada a soportar lo injusto, malos tratos, palabras denigrantes, golpes, violencia psicológica, violencia de género. ¿Sí? El principio general de la legítima defensa es que nadie está obligado a soportar lo injusto. En su particular sería ninguna mujer. ¿Sí? Miren, toda causa de justificación se sustenta en la necesidad de salvaguardar un bien jurídico que ha sido lesionado o se encuentra en peligro de ser lesionado. En lo particular, la legítima defensa tiene sustento en la necesidad de salvar un bien jurídico, ¿sí? Que ha sido lesionado o se encuentra en peligro. Cuando hay palabras denigrantes, un maltrato, golpes, o agresiones psicológicas o de género, la mujer se ve en la necesidad de salvaguardar su correcto estado psicoemocional, ¿sí? Por decir un bien jurídico, y pues puede protegerse a través de la legítima defensa, como vamos a ir viendo más adelante. De ahí que toda causa de justificación tiene que interpretarse de manera amplia o extensiva, porque es un componente normativo que va a favorecer al individuo. Aquí sí tenemos que ser indiferentes, de sea hombre, mujer, no binario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va a favorecer a cualquier persona. Por lo tanto, acotarlo a como lo acota la tradición jurídica en su análisis de legítima defensa, va en contra de esta búsqueda igualitaria, contextualizada de la situación que viven las mujeres. De ahí que es importante, señores, entender que la existencia de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico es el factor principal que constituye la legítima defensa. A una mujer le lesionan un bien jurídico o se lo ponen en peligro, la integridad física, la vida, el sano desarrollo psicoemocional, la libertad sexual, cualquier bien jurídico lesionado, puesto en peligro, puede defenderlo, ¿sí? Pero no es la agresión la que, o no es la agresión el factor principal que hace que nazca la legítima defensa, sino la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, ¿sí? Siguiente. Ok. Cuando ustedes en su código penal, en este caso en el de Zacatecas, analicen el texto que tenga la legítima defensa, acá en México se postula el principio de plenitud hermética, que viene a ser que el legislador debe de redactar un texto legal sin estereotipos de género o basados en alguna condición del género. En este caso, la legítima defensa acá en mi estado de Zacatecas le subyace una concepción de género en la que el hombre es el protector de la casa. Ese es un estereotipo, ¿sí? Está basada en un estereotipo y también está basándose en el que las mujeres tendrían que defenderse como si fueran hombres. Y esto, pues, por sus condiciones fisiológicas, sabemos que no hay un estado de igualdad. ¿Me explico? Por lo que este tipo de análisis es necesario analizarlos en la norma para hacer ver que no es aplicable en su literalidad, sino con cierta modulación o como postulamos hace rato, ampliarlo, ampliarlo para que salga de lo tradicional y se salga del estereotipo y pueda ser aplicable. Y si no puede ni así ser aplicable, entonces tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. Bueno, la taxatividad, ya sabemos que toda norma debe de establecer específicamente las acciones, la conducta típica y la punibilidad, ¿sí? Debe de estar claro, no debe ser ambiguo, impreciso, etcétera. Entonces, el principio de necesidad de legítima defensa debe de tener claro cómo ciertas acciones o ciertas actividades defensivas que son consideradas delito pueden ser necesarias para la defensa de un bien jurídico, ¿sí? En atención también a la racionalidad, ¿sí? Para pues saber qué límites y alcances de esas acciones defensivas están permitidas, porque fuera de la racionalidad hay un exceso de legítima defensa en algunos casos, ¿sí? Pero esto tenemos que analizarlo al margen de la taxatividad de la norma. Siguiente. Ok.
Y aquí vamos en parte al meollo del asunto. Si ustedes leen material especializado de la tradición jurídica, van a mirar que cuando analizan la legítima defensa no toman en cuenta el contexto en el que se da la agresión y la repulsa. Es como que muy en abstracto, ¿sí? Muy en abstracto. Por eso, la perspectiva de género, ahora sí ya como metodología, nos ayuda, nos favorece, nos muestra que es necesario hacer un análisis contextual lo más amplio en el que se da la agresión y la repulsa. ¿Se acuerdan lo que dije que era la agresión y la repulsa? Esa conducta típica que lesiona un bien jurídico, lo pone en peligro, y la repulsa es actividad defensiva. ¿Sí? Bien, siguiente. Ese análisis contextual, señores, no es a lo que se nos ocurra. Podemos apoyarnos en análisis antropológicos, con un antropólogo social, cultural, si quieren, con un informe técnico. Podemos apoyarnos también en informes o dictámenes psicológicos, ¿sí? Y es importante analizar el género del individuo derivado de la relación de las características de ese cuerpo y los enunciados socioculturales basados en su cuerpo. Es que por ejemplo, las mujeres que se dejan vello en sus axilas, ¿sí? Es que esa mujer parece hombre con esos pelos ahí. Es un enunciado sociocultural que está basado en la característica del cuerpo de una mujer. ¿Me explico? Y este tipo de enunciados tenemos que analizarlos para ver ahí cómo se está identificando el género de la persona y las implicaciones legales que trae en el caso. ¿Me explico? Eh, y hay otro tipo de expresiones, pues ya un poco peores, no quiero explayarme, pero cada quien en su estado, en su país, en su lugar, analiza. Esto conlleva analizar el contexto general en el que se da la agresión y la repulsa, pero ¿cómo le hacemos? Vayan a buscar datos estadísticos, bases de datos públicos si quieren, para analizar desde esa experiencia empírica y científica el contexto general. Por ejemplo, acá en México existe el Banco Nacional de Datos de Violencia contra la Mujer, ¿sí? El BANAVIM se llama, o el BANEVIM en mi estado, el Banco Estatal de, déjenme ver para no darles el nombre exacto, déjenme revisar mis notas, en un segundo. El Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres. Se acuden a estos bancos de datos estadísticos y contextualizamos cómo se da una agresión, por ejemplo, entre parejas. Y de esas parejas, ¿quién agrede más? El cónyuge, el cónyuge hombre, el cónyuge mujer. O bien dentro de la familia, ¿quién agrede más estadísticamente? El padre, la madre, el tío, el abuelo. ¿Sí? Eso es lo general y lo particularizamos, ¿sí? Al caso que se nos toque. Analizar la relación mujer-norma penal. Viene a ser lo que hemos venido hablando, pero la norma penal viene a ser la legítima defensa o la causa de justificación que ustedes consideren, ¿sí? Para ver si hay algún tipo de elemento diferenciador, como una categoría sospechosa, ¿sí? La categoría sospechosa dentro de la perspectiva de género establece una relación diádica entre un individuo y la norma, ¿sí? Porque a veces la norma puede discriminar a ese individuo o puede ponerle limitaciones irracionales. Un ejemplo de categoría sospechosa es cuando una mujer tiene el síndrome de la mujer maltratada, en el cual, en esencia, ya no distingue entre una vida con o sin violencia, ¿sí? Y esto ya nos da un estatus en su relación con la norma, ¿sí? Porque si la norma le impide, por ejemplo, ejercer ciertos derechos como una querella, por decirlo de esta manera, hay que ver si toma en consideración esa particularidad o no y hacer un análisis de la misma. Y en el caso de la legítima defensa tiene implicaciones bastante profundas, muy profundas, por la situación de desventaja y vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer con síndrome de mujer maltratada, ¿sí? Dentro de la categoría sospechosa en términos de la legítima defensa. Por eso,
hay que identificar la existencia de situaciones de poder que muestren ese desequilibrio entre el agresor y la agredida, ¿sí? La asimetría de poder, que el agresor quiera someter a su dominio a la agredida, diciéndole, aquí entran los enunciados socioculturales, diciéndole que si se va nadie la va a querer, diciéndole que nadie más la va a mantener, si no soy yo, o si no estás conmigo no vas a ser feliz, o bien ya gradualmente dándole, pues, lesionando un bien jurídico como la integridad física, más en relación con la propia violencia de género que ya lesiona el bien jurídico de integridad psicoemocional, ¿sí? Y pues alguna alerta de género, chequen ustedes su estado, a ver si ha emitido algún tipo de alerta de este tipo y si no, pues como abogados van a tener que provocar estas circunstancias, ¿sale? Esto es importante y hay que identificar el entorno de violencia sistemática contra la mujer, ver si ha habido anteriores agresiones, ¿sí? Ir avanzando para ver cómo fue gradual. Hay algo que se llama ciclo de violencia, ver cómo está ese campo de ciclo de violencia y pues, utilizarlo dentro del análisis contextual del caso que tengamos. Siguiente. Vamos a ver las famosas causas de legitimidad de la defensa o causas de legítima defensa, o más en abstracto, elementos. El primero es la existencia de una agresión real, actual o inminente y sin derecho. ¿De dónde salió esto? Bueno, pues la teoría del delito ya nos maneja ciertos elementos, ¿verdad? Pero para un poco más de concreción, les leo el artículo 13, apartado B, fracción segunda del Código Penal del Estado de Zacatecas, en el que se establecen las circunstancias excluyentes de responsabilidad. Dice, legítima defensa. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. ¿Sí? Apegarnos a la literalidad de esto traería ciertas consecuencias poco agradables en un caso en el que haya una mujer inmersa como imputada o señalada como responsable de un delito. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, dentro de la existencia de una agresión real, actual e inminente, tenemos que tener claro el tipo de agresiones que existen. O sea, hay agresiones que son de acción u omisión, ¿sí? O sea, por eso es importante entender el contenido semántico de la agresión, actividad o inactividad, acción u omisión. Puede haber agresiones de estos dos tipos. En el modelo que les pongo a consideración se toma en cuenta solamente la acción, pero también da para analizar la omisión. ¿Sí? Ahorita nos interesa, nos vamos a centrar un poco más en la acción. Veamos que hay agresiones que lesionan un bien jurídico de manera instantánea. Esto, si lo vemos en relación a que la acción y la omisión son un elemento del hecho típico o de la conducta que está inmersa en un tipo penal y por tanto en un delito. Y el Código Penal nos dice que hay delitos instantáneos, permanentes, continuados. De ahí que bajando esas ideas podemos decir que hay agresiones que lesionan un bien jurídico de manera instantánea. Por ejemplo, el disparo de arma de fuego, lesión por arma blanca, una lesión con los puños. Es una agresión que lesiona un bien jurídico de manera instantánea. Pues le doy un golpe, ya se lesionó la integridad física y ahí quedó el asunto. ¿Sí? Hay agresiones que lesionan un bien jurídico de manera prolongada en el tiempo. Esto es, por ejemplo, en el secuestro o la violencia de género o la violencia psicológica, porque hay efectos ahí permanentes, pero también la voluntad de la persona está todavía, por ejemplo, diciéndole a la mujer palabras muy denigrantes, ¿sí? Es una inútil, no sirves para nada, yo no sé qué haces aquí, pero pues de todos modos te ocupo, pues si no, ¿quién te va a mantener? Y ahí está la cuestión de la violencia psicológica. Y esas son agresiones que, si bien son verbales, lo cierto es que lesionan el bien jurídico del bienestar psicoemocional de manera prolongada en el tiempo, porque la mujer va a caer en un estado en el que puede conducir al síndrome de mujer maltratada y eso va a durar mucho tiempo y pues va prolongándose, ¿sale? ¿Sale? Hay otro tipo de agresiones como las que lesionan un bien jurídico de manera continuada. Puede ser la violencia familiar y la violencia económica, ¿sí? ¿Continuamos? La tradición jurídica en las agresiones que lesionan un bien jurídico de manera prolongada en el tiempo, ¿sí? Lo que se conoce a veces como conductas permanentes, pero en términos más específicos de la legítima defensa, indican
que en agresiones prolongadas en el tiempo, la legítima defensa es admisible mientras se mantenga la situación antijurídica a que se sometió a la víctima. Pero esto tiene un error técnico conceptual, porque el agresor, tras la agresión, acuérdense que tiene un deber jurídico, una prohibición, ¿sí? De no agredir bienes jurídicos de terceras personas, y tras esa agresión crea en él una situación de antijuridicidad por la violación a ese deber jurídico, ¿sí? La agredida, o bueno, aquí se me fue la víctima, pero la agredida no cae en un estado de antijuridicidad, porque para caer en un estado de antijuridicidad es necesario realizar una acción que lesione un bien jurídico. De ahí que la agredida pues no realiza inicialmente una agresión, ¿me explico? Sino que pues le llama repulsa en su momento. Por eso, el que cae en un una específica situación de antijuridicidad es el agresor. La agredida no se mantiene ahí. No, la agredida se mantiene y se encuentra en un estado de necesidad de recurrir a la repulsa en esa agresión de situación presentada. Esa situación de antijuridicidad que se creó en el agresor conlleva la creación de un estado de necesidad de la agredida, ¿sí? Para que haya una repulsa. Es una diferencia muy importante. Y esto nos conduce a una hipótesis que pongo a su consideración. Si existe una agresión que lesione un bien jurídico de manera prolongada en el tiempo, entonces la legítima defensa es procedente en cualquier momento, dada la relación entre el estado de necesidad de la agredida y el estado de antijuridicidad del agresor. Esa constante violación al deber jurídico de no lesionar bienes jurídicos. Y ante una constante agresión, una constante lesión a un bien jurídico, pues hay un estado de necesidad de la agredida, porque se está lesionando su bien jurídico. ¿Me explico? Siguiente, por favor. En cambio, en las agresiones que lesionan un bien jurídico de manera instantánea, pues pongo a su consideración esta hipótesis, que es que si existe una agresión que lesione un bien jurídico de manera instantánea, entonces la legítima defensa es procedente ante una o más agresiones. Un puñetazo es una agresión ya, que lesiona el bien jurídico de la integridad física. Otro puñetazo con la mano izquierda es otra agresión que lesiona ese bien jurídico de de la integridad física. Bien puede verse de manera global si quieren, pero una vez es determinada este tipo de acciones, por ejemplo, golpes con los puños, si se va y se toma un cuchillo, ahí tenemos otro tipo de agresión, ¿verdad? Entonces, esta es la hipótesis, pero ahí es diferente a a la continuada, se explican porque es permanente en el tiempo. Estos son giros, bueno, no giros, elementos conceptuales que necesitamos tener muy claros porque si no vamos a confundir con lesiones instantáneas con las permanentes. ¿Sí? Continuemos, miren, porque las agresiones que lesionan un bien jurídico de manera prolongada en el tiempo y las agresiones que lesionan un bien jurídico de manera instantánea pueden coexistir bajo un concurso real de delitos, y según el contexto podría cambiar a ideal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Esto se está postulando, ¿sí? Y contextualmente podría haber un concurso ideal, pero tendríamos que ser muy meticulosos en el análisis conceptual porque, acuérdense, estamos hablando de relaciones conceptuales con fácticas, tal como el tipo penal y el delito. Por ejemplo, una agresión relacionada al género que constituye la violencia de género son agresiones que lesionan un bien jurídico de manera permanente. Se mantiene en un estado ahí de necesidad a la mujer constante, al punto que se hace o desarrolla el síndrome de mujer maltratada, ¿sí? Y en ese estado de cosas, el agresor realiza una nueva agresión que lesiona un bien jurídico de manera instantánea. La lesiona físicamente o peor aún, la mata. Entonces, una agresión concurre dentro de la otra. La permanente, como se extiende en el tiempo, ahí se incluye en algún momento una nueva agresión que lesione un bien jurídico de manera instantánea. ¿Me explico? Dicho con rigor lógico, la agresión que lesiona un bien jurídico de manera instantánea está incluida en la agresión
que lesione un bien jurídico de manera permanente. Siguiente. Ahora sí, el siguiente es que sea real. Estos ya no traen tanta complejidad, porque lo real pues indica que la agresión es un acontecimiento fáctico realizado en cierto tiempo y espacio que está produciéndose o está a punto de producirse, ¿no? En relación con la inminencia que vamos a ver ahorita más adelante. O sea, la agresión tiene que existir sin que sea ficticia, sin que la mujer se la imagine, sino que está, está pasando o está a punto de pasar, ¿sí? Esto conduce a la actualidad. La, perdón, antes de continuar con la actualidad, recuerden, lo real se dice tradicionalmente que pues nada más tiene que estar fuera de la imaginación, pero más exactamente es que puede ser situada en cierto tiempo y espacio, en una calle de una colonia, dentro de un domicilio, ¿sí? Dicho con términos criminalísticos, en un cierto lugar y en un espacio cerrado, ¿sí? Tal día, tal hora, ahí está ubicada y por lo tanto es real, ¿sale? Y bueno, aquí puede haber ciertas discusiones, no vamos a entrar ahorita, pero es interesante con lo real. Pasemos a lo actual. La agresión está presente al momento de ser repelida, por lo que es coetánea la conducta, incluyéndose la iniciada y no concluida, como las permanentes. Las lesiones continuadas en el tiempo, a eso se refiere la iniciada y no concluida. Esto hay que tomar en consideración la violencia sistemática, que ya he venido diciéndoles, groserías y luego violencia física y puede venir acabando en la muerte. Entonces, lo actual viene porque la violencia sistemática genera un estado de amenaza constante hacia la integridad física y psicoemocional de la agredida, por lo que puede optar por la legítima defensa. ¿Sí? Siguiente. La inminencia. Aquí está la clave, colegas. El nudo del género y su perspectiva está, reformulo, el nudo del género y su perspectiva en la legítima defensa está en la exigencia de que la agresión sea inminente, que esté próxima en cualquier momento. Esto es una operación meramente conceptual, la inminencia, ¿sí? Relacionada con intervalos de tiempo en el que inicia la agresión, ¿sí? Dentro de todo ese acontecimiento fáctico, uno de esos momentos es tomado como inicio de una agresión. Esto es les digo, una operación conceptual que tenemos que tener, por lo que la violencia de género hace que la agresión, que es siempre actual, pues no cesa y las consecuencias están próximas o inmediatas a realizarse. Lo inminente podríamos usar un sinónimo de inmediatez, ¿sí? Por referirse a lo mismo. Es una operación semántica, ¿sí? La violencia contra la mujer tiene un carácter continuo y cíclico y puede acontecer en cualquier momento. Acuérdense, necesitamos tener en cuenta intervalos de tiempo, un inicio y un posible fin, ¿sí? Y en estos intervalos de tiempo, en cualquier momento, puede acontecer una agresión. ¿Qué pasaría en los casos donde hay agresiones que lesionan un bien jurídico de manera continuada en el tiempo? Pues ahí la inmanencia está actualizándose cada segundo, si quieren. Cuenten los segundos que tiene un día y cada segundo puede ser un momento en el que puede acontecer una agresión, ¿sí? Si quisieran cuantificarlo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, los ataques a su persona son un mal inminente que necesita ampliar la defensa, ¿sí? Siguiente. O sea, en agresiones que lesionen un bien jurídico de manera permanente en el tiempo, en cualquier momento puede acontecer la legítima defensa porque hay un mal inminente de que surja una agresión, una nueva agresión hacia su persona, que atente con un bien jurídico como la integridad física o la vida. ¿Sí? Hay un estado de necesidad constante de proteger bienes jurídicos, en comparación con las agresiones que lesionan un bien jurídico de manera instantánea. Ahora, la inminencia también tenemos que entenderla dentro del entorno de violencia de género en que viva la mujer y su contexto. Ya hablamos de esto, ¿sí? Por eso, contextualizar la legítima defensa requiere prestar mucha atención al estado de cosas que se crea en torno a
la intensidad y duración del entorno agresivo, si es dentro de la familia, si se da en lugares públicos o privados, la sistematicidad de la violencia, los efectos psicológicos ocasionados, ya he hablado de esto, la existencia de alguna categoría sospechosa, estereotipo de género, ¿sí? Etcétera, o esas simpleces que se dicen muchas veces como que es que la mujer debe estar en la casa, el lugar de la mujer es la cocina, ese tipo de estereotipos, tenemos que analizarlos, hay que poner atención al lenguaje que usan las personas de manera cotidiana, ahí está la clave para poder captar estereotipos. La existencia de registros anteriores donde se haya denunciado o juzgado violencia contra la agredida. Hay que preguntarle a la mujer si tiene, eh, si puso una denuncia antes y sí, traer esa prueba para demostrar la existencia. Y esto nos va dando contexto, porque acuérdense, la sistematicidad de la violencia, si ya hubo un golpe, una lesión al bien jurídico de su integridad física, puede haber una muerte, más aún si existen amenazas de muerte en contra de la agredida, ¿sí? Esto es muy importante, porque muchos hombres, hombres, mujeres y demás personas que tengan una relación con una mujer pueden hacer amenazas de muerte, ¿sí? Incluso otra mujer con la que tenga una relación. Por eso es importante esta circunstancia, ¿sí? Si existe esa relación de pareja, entonces hay que analizar la relación para identificar la existencia de esa simetría de poder. ¿Quién controlaba el dinero de la casa, la toma de decisiones? Si quería que siempre estuviera con él, con la persona, con la pareja, que no le hablara a otras personas. O sea, esas asimetrías de poder, más aún cuando la mujer ya tiene un estado psicoemocional derribado y su pareja no. Esa es una asimetría de poder. Siguiente. Entonces preguntemos algo, señores. Si esto es inminente, si es inminente, si hay una necesidad de la repulsa, ¿qué estándar racional se esperaría de una agredida en esa situación de agresión en donde ya existía el estado de cosas que acabamos de ver? Les propongo una respuesta. La mayoría de agredidas reflexionará sobre cómo defenderse de una agresión inminente. Y esto es importante, porque constituye en ella un estado subjetivo de ánimo de defensa, dado que cuando se le impute un delito, se le achaque, se le diga que cometió un hecho típico y es responsable del mismo, puede ser que se le diga que tuvo dolo y pues un ánimo de lesión o un ánimo de muerte hacia al sujeto pasivo. Pero la legítima defensa crea un estado de subjetivo de ánimo de defensa, que es diferente al ánimo de lesión y al ánimo de muerte por el estado de necesidad existente. Continuemos. La existencia de necesidad de la defensa empleada. Bueno, esto ocupa cierta modulación como segundo elemento, ¿se acuerdan? Siempre que exista necesidad de la defensa empleada, dice la norma, y también la tradición sistemática conceptual de la teoría del delito, ¿sí? La necesidad tiene que evaluarse de manera particular en el que está la agredida. No todas las mujeres, no, 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 no. La agredida que tengamos en el caso concreto, señores. Una mujer no está obligada a soportar malos tratos, lo dijimos al inicio, y tan así que es un principio que se puede captar a través de la experiencia, señores. Dice la tradición que no tiene que existir en el agredido otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva que pueda desplegar para evitar el efecto de la agresión. Aquí hay que modular esta postulación tradicional, porque en el contexto de violencia de género y atendiendo a la naturaleza de la agresión, la naturaleza de la repulsa, ahí se me fue defensa, la naturaleza de la repulsa empleada, la persona de la que se defendió y los medios que tuvo a su alcance la agredida, pedirle a la agredida que realice una actividad defensiva ecuánime para encontrar alternativas razonables, equivaldría a exigir esa misma situación a una persona secuestrada, ¿sí? Recordemos que la sistematicidad de la violencia va una violencia gradual que va aumentando, va cerrándole el campo de posibilidad de repulsa y empleo de medios a la agredida, por lo que en muchas ocasiones el único medio que puede tener a su alcance para defenderse para repeler la agresión puede ser un arma de fuego o un arma blanca.
¿Me explico? Continuemos. El siguiente elemento dice es no mediación o que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Aquí vamos a cerrarlo un poco a la agredida. Este elemento es importante tenerlo en cuenta sin estereotipos de género, ¿sí? Para no revictimizar. Miren, a veces se considera que el agredido provocó que lo agredieran. Pongo un ejemplo, caso de dos hombres, están ahí en alguna reunión social y uno se hace el valiente, provoca a otro y realiza una contienda, se golpea y luego quiere alegar, es que yo me defendí. Oye, pues si tú estabas ahí, decimos en México, cantándole el tiro. Me explico, con este tipo de ideas estereotipadas de que el hombre es violento, que es territorial y cosas así, si lo traemos y lo vemos en la perspectiva de género para defender a una mujer, sería crear un estereotipo a su alrededor del caso. Y ojo, los, se postula que los jueces no crean estereotipos, sino que los perpetúan, porque juzgan a veces con estereotipos y como abogados tenemos que estar al tanto de esa circunstancia, por si se ocupa algún recurso legal en contra de la decisión que se tome. ¿Sí? Bien. Aquí es importante tener en cuenta si se considera que ella provocó la agresión, porque atrás de esa consideración puede haber un estereotipo, ¿sí? Como que le gusta provocar a los hombres. Pues si lo estuvo provocando, pues a lo mejor algo le hizo que no le gustó. Pues que así son las mujeres. ¿Me explico? Hay que tener cuidado con este tipo de enunciados socioculturales, este tipo de estereotipos de género. Es algo serio, señores, muy serio. Que por su comportamiento anterior y no relacionado a la agresión provocó suficientemente la agresión, que saludó al amigo, que le dijo adiós a la amiga y empieza la agresión verbal. Pues que, ¿para qué le saludabas? Ahí estamos haciendo un reproche estereotipado. ¿Por qué no le va a saludar una mujer a sus amigos? La pareja de una mujer no es su dueño. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay que ver ese comportamiento. Que, oye, pues mira cómo andabas vestida. Creo que por allá, allá por donde vives, pues se visten así, pero oye, pues, ¿cómo no te iba a pasar eso si ve cómo andabas vestida? Cuidado, estas son estereotipos de género. La vestimenta nada tiene que ver para identificar una provocación de una agresión, tampoco el comportamiento. Es que estaba sola en la noche en su casa, iba por la calle, pues cómo no quería que la agredieran, si anduvo provocando que alguien le hiciera algo. No, esto es estereotipo. Hay que despojarnos de todo esto para poder analizar esa provocación dolosa suficiente, ¿sí? Si existe o no existió. En este caso, pues, lo que se diga, fíjense aquí, la clave es, si el fiscal dice que existió una provocación dolosa suficiente para provocar la agresión y por tanto no se configura la legítima defensa, es que nosotros podemos decir que está sosteniendo esa premisa en un estereotipo de género y de ahí podemos anularla y por tanto seguir sosteniendo la no mediación de provocación dolosa suficiente. Señores, conozcan su entorno sociocultural y las palabras que se usan. Esta es la clave, ¿sí? Busquen estereotipos de que si las mujeres son interesadas, que están orientadas al grupo, son amigueras, pues, tan así que no pueden ir al baño solas. Este tipo de expresiones, ¿ok? Siguiente. Ese tipo de expresiones son estereotipos y hay que estar al tanto y no usarlas, por favor. Terminamos con los elementos que le dan legitimidad a la defensa. Ahora veamos los elementos que le quitan legitimidad o las causas excluyentes de legitimidad. Siguiente. Sencillo, sencillo. Ante un exceso de legítima defensa, ¿sí? Si se alega un exceso de legítima defensa, pues se va a usar el argumento de que la repulsa fue más allá de lo necesario para evitar la lesión o peligro que la agresión implicó.
Si por algún motivo se llega a dar un exceso de legítima defensa, tendríamos que voltear a ver al error de prohibición respecto a la legítima defensa, porque a lo mejor la agredida podría creer que estaba siendo amparada por esta, ¿no? Que ya se da la agresión, la repulsa, se neutraliza en cierta manera al agresor, pero sigue otra nueva agresión en contra, bueno, en una agresión continúa una repulsa en contra de un agresor ya inerte, pues puede haber un exceso, ¿no? Pero dice, es que puede decirse, es que yo no quería que se parara porque veía que se iba a parar. Hay que analizar esa creencia que estaba teniendo la mujer en ese momento. Y si por algún motivo se da, queda el error de prohibición. Siguiente. Bueno. Siguiente, eso ya lo vimos. Bien. Para el tema de estas excluyentes de legitimidad, aquí se me voltearon las diapositivas por algún motivo. Error técnico. Hay que considerar que si se argumenta para excluir la legitimidad de la defensa, que el argumento de que la agredida provocó la agresión puede estar basada en una razón estereotipada, como lo dije hace rato. Analizar que esa necesidad racional del medio empleado fue acorde a las agresiones y dentro de un contexto específico, porque puede decirse que el medio empleado no fue acorde a la agresión. Oye, es que se dispararon conjuntamente con un arma de fuego, se agredieron conjuntamente con un cuchillo, un cebollero y uno de carnicero, no sé, por ejemplo. A ver, es que ella tenía un cuchillo y el agresor no, la agredida tenía un cuchillo y el agresor no. A ver, si las agresiones sistemáticas van reduciendo el campo de defensa, el campo de repulsa, mejor dicho, y los medios que puede emplear, a ver, ¿había necesidad de usar ese medio para defenderme ante la violencia sistemática que estaba siendo ya presentada en el contexto? ¿Hubo necesidad racional de eso? No, pues no hubo, bien podía haberlo aventado y elucubraciones de este tipo que pueden realizar los fiscales para argumentar que el medio empleado no fue racional. Pero hay que ver el contexto en el que se da para contraargumentar a ese argumento de la inexistencia de la legitimidad. ¿Sí? Que el daño que iba a causar era de poca importancia. El daño que iba a causar el agredido era de poca importancia y era reparable por otros medios legales. Oye, pues de una cachetadilla que te dio, pues hay como que ya lo denuncias. No había necesidad de que lo cuchillaras. A ver, ¿qué hay atrás de esto? Estereotipos de género, muy seguramente. Hasta ahorita yo no conozco un medio legal, ¿sí? Que haga que una persona vuelva a la vida. Por lo tanto, el daño que se causó tiene que observarse en atención, les repito, al contexto particular de la persona, en este caso de la agredida, ¿sí? Porque, oigan, una agresión permanente en el tiempo o con duración en el tiempo de un bien jurídico como el estado psicoemocional, ¿eso es de poca importancia? Pregunto. Que le den una cachetada, ¿es de poca importancia? ¿Qué es reparable? ¿Qué tipos de daños alcanzan a ser reparables por otros medios legales? Caso por caso tiene que irse analizando esta circunstancia. A lo mejor una lesión sencilla con un puñetazo puede caber una reparación por otro medio legal. Puede ser. Entonces necesitamos reflexionar en esto. No puedo yo enlistarles, porque cada elemento de la lista tengo que reflexionarla de que no haya un estereotipo para poder decir realmente que el daño era de poca importancia y que era reparable por otros medios. ¿Me explico? Así que aquí se construye una serie de contraargumentos en contra del argumento que estoy comentando para la inexistencia de la legítima defensa. Siguiente. Mire, terminamos la ponencia. Al grano, fuimos al grano, ¿eh? Así que espero haber dirigido bien el mensaje, el análisis que fue mayormente conceptual, presuponiendo que hay cierto conocimiento del tema. Termino la ponencia. Excelente ponencia, mi buen doctor Andrés Arellano.
abordado aspectos y algunos tópicos referentes a la legítima defensa desde la perspectiva de género, un modelo teórico para la práctica. Ahora damos acceso a la comunidad jurídica para efectos que si tienen alguna duda o alguna consulta, ya que esta es una conferencia internacional referente que el doctor Andrés Arellano se encuentra en México y hemos hecho una pequeña análisis referente a la legislación peruana, ya que se habría modificado recientemente el tema de legítima defensa en nuestro Perú. Si tienen alguna duda o alguna consulta, levanten la manito para efectos de absolver. Acá la doctora Julia nos dice, muy interesante el tema, doctor. Sin duda, sin duda. Y miren que este tipo de temas casi siempre amerita más de una sesión, ¿no? Porque a veces la primera sesión es para plantear elementos conceptuales y las subsecuentes para ir viendo ya casos prácticos y aterrizar las ideas. Porque si me voy manejando con puros ejemplos, como le hacen la mayoría de ponentes, puede servir para clarificar ideas, pero a veces se pierde la hilación de las mismas, ¿va? Entonces, también presenta un reto presentar a veces conceptos densos como los que en algunos puntos se abordaron aquí. Pero sin duda, abogada, es algo interesante que debe de tenerse en consideración ya, esa división que hay entre la tradición de la legítima defensa y la legítima defensa con perspectiva de género, ¿sí? Es correcto, me va doctor Andrés Arellano. Bueno, ya con ello estamos concluyendo. No olviden de seguir en su podcast de Spotify al doctor como abogadocientífico.com. Estimado doctor, algunas palabras de reflexión a modo de concluir. Sí, miren, esto que les dije se aplicó en un caso específico, reciente, fresquito, el día de ayer apenas, ¿sí? Acá en México el proceso penal contempla una etapa que se llama etapa de vinculación a proceso, que viene a ser como dentro de la teoría general del proceso, pues en parte la fijación de la litis para posteriores etapas, ¿no? Como desde la teoría general del proceso, pues, la etapa probatoria, ¿no? Recabar pruebas, ofrecerlas, que acá viene a ser la investigación complementaria y posterior etapa intermedia, ¿no? Y resulta que se dieron muchos elementos de violencia sistemática eh, en el caso. Y resulta que la fiscalía imputó a la persona, pero no tomó en cuenta la perspectiva de género. Y eso fue algo sorprendente porque se negaba a hacerlo. Incluso en la mera audiencia, yo me cansé de reprocharle que no lo hacía y pues por eso estábamos ahí, ¿no? Y se planteó una pregunta, que si mi cliente, que si era necesario someter a un procedimiento penal a mi cliente por el hecho de que no se dejó matar, ¿verdad? Entonces, hay que exigir a las autoridades competentes en su país la aplicación de perspectiva de género, pero, no nada más exigir, sino proponerles, decirles, mira, yo entiendo por perspectiva de género esto, por agresión esto, por inminencia en el contexto de perspectiva de género esto. Ofrecerles pues una base conceptual para que no empiecen de la nada, porque acuérdense que la nada nada crea, es un principio lógico. De ahí que si llegamos con algo, imagínense, ¿no? El abogado Lucio Ventura Sánchez nos propuso tal análisis de la norma penal de legítima defensa a través de perspectiva de género y está dando todo un marco conceptual para defender a su cliente. A ver, vamos a ver qué tan válido y coherente lógicamente es, o si está acorde con el conocimiento jurisprudencial del distrito judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero movemos de esta manera los hilos, en una sola palabra, proactivamente pensando, conociendo y luego haciendo. Semántica antes que metodología, señores. ¿Sale? O semántica antes que pragmática. Así que espero les haya movido las ideas.
aviso aquí a la asociación en cuanto esté publicado el artículo y pues para que le den una leída y agárrenlo, destrócenlo, desarticúlenlo y de este modelo hagan un modelo si quieren en su legislación penal. De esto funciona el derecho y la idea de que los abogados somos científicos. Sería todo. Excelente, mi buen doctor. Necesitamos unos segundos para efectos de remitir un pequeño reconocimiento. Unos momentos, por favor. A ver, se está compartiendo el parecer. ¿Me confirma todo conforme? Se alcanza a apreciar por ahí. Muy bien. A nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le otorgamos este presente certificado a Andrés Arellano Martínez. Ahí vamos a rectificar. En mérito de haber participado en calidad de ponente y por haber cumplido la aprobación de la ponencia internacional, realizado el 18 de mayo de 2024 con una duración de 2 horas académicas, con una junta, bajo resolución de la Junta Directiva 6-2024. 18, el QR, quien adjunta y el programa del desarrollo. Estimado doctor, estaremos rectificando y remitiendo a su privada. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso para que pueda acompañarnos en próximas ponencias. Muchas gracias. Claro, y podríamos tener otra sesión donde apliquemos en un caso específico ya todas estas ideas y aclarar a lo mejor muchas cosillas que quedaron por ahí pendientes, pero somos materia dispuesta.